Ponemos la primera diapositiva. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los miembros del Gabinete de Gobierno, cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales, queridos jóvenes y asistentes que nos acompañan. Yo soy Diego Echegoyen y aspiro en lo más pronto posible que personas de mi edad estemos de aquel lado de la tarima y los jóvenes estén de este lado. No pretendo hablar por los jóvenes, sino de los jóvenes. Me dieron la mala noticia que solo tengo 4 horas para mi presentación, entonces voy a obviar el PowerPoint y me voy a dedicar a conversar con ustedes. Definitivamente los jóvenes son un capital social protagónico en los nuevos tiempos que vivimos en el mundo. Pero la sociedad que estamos heredando a los jóvenes es una sociedad de cambios complejos. Es una sociedad en guerra, una sociedad que necesita creer en la política como solución para las cosas que les atañen. En mi presentación, que duraba 1 hora, decía que la juventud solamente se va a ver reflejada en la aspiración de una agenda global como los ODS, y lo venimos diciendo los que trabajamos en juventud desde los 14 años como su servidor, y los jóvenes que han tomado ese relevo generacional, en el sentido que necesitan espacios y necesitan creer que la gobernanza le funciona para ellos. Los jóvenes son, lo sabemos, proactivos, los jóvenes son soñadores, los jóvenes siempre van a tener una mejor idea de hacer las cosas, pero la política debe funcionar para que ellos crean que estas agendas globales funcionan. Me tomé la libertad de revisar cuántos jóvenes tenemos en el mundo, en Iberoamérica, y cuántos jóvenes tenemos en Centroamérica. Y miren, es curioso, en una de las diapositivas, 1.800 millones de jóvenes en el mundo, entre los 10 y 24 años de edad. Me recuerdo que cuando estaba la ley de juventud en El Salvador, yo decía, no, yo soy joven hasta los 29 años. Después dije, no, soy joven porque el BID dice que hasta los 35, y luego, bueno, ya no hay nadie que diga que yo soy joven. Pero de los 10 a los 24 años hay 158 millones de jóvenes en los 22 países de Iberoamérica, esa región que es bañada por los 2 lados del Atlántico. Hay 9.8 millones en Centroamérica y con distintas condiciones. Por ejemplo, tenemos, y no se me ofendan, una juventud envejecida en Costa Rica, Panamá y Nicaragua, y en el Triángulo Norte tenemos una población joven más envejecida. Y entonces ustedes se dan cuenta que hay que responder a distintas aspiraciones, y esto es necesario desde la gobernanza pública. Y muchos, hace poco acabo de participar también como ponente en el Global Youth Leadership Forum en Santander, y me preguntaban sobre El Salvador y el caso salvadoreño, ¿no? Desde que uno entra a un aeropuerto, El Salvador, Bukele, Entonces, lo mismo sucedió en el foro. La mitad de mi presentación la cambié porque había muchas preguntas sobre por qué está funcionando en El Salvador la política y por qué tenemos un presidente que tiene altas popularidades nunca vistas de su servidor en el mundo, ya a punto de finalizar su primer periodo como presidente. Y entonces me puse a escribir una columna para una revista internacional y se llama La Juventud y los Desafíos Políticos Globales. Y ahora que se da la coincidencia que Vicepresidencia me invita a participar en este importante foro donde se habla sobre el futuro de lo que es la integración desde los asuntos, ¿no? Desde los asuntos, en este caso su servidor, sobre juventud, y las presentaciones que me han antecedido sobre integración económica, sobre el plan trifinio, ¿no? Que compartimos 3 países. Y entonces me preguntaba y dije, les voy a compartir un poco de lo que descubrí en el caso salvadoreño y por qué considero que la agenda pública debe conectar con la agenda de los jóvenes,
porque la agenda de gobierno o de cada gobierno en el mundo debe conectar con los jóvenes para demostrar dos cosas. Uno, que la política funciona para los más desfavorecidos, para los históricamente excluidos. Y segundo, además de que primero esa política funciona, que los jóvenes se sientan identificados con sus líderes. Solo así, una agenda global tan ambiciosa como los ODS van a tener un impacto real en las personas. Bien, lo primero, la redefinición de lo que significa democracia y transformaciones eficaces. Un joven en el bus con miedo a ser asaltado o con miedo a ser secuestrado por las pandillas, o una joven con miedo a ser desaparecida una noche porque un marero le gusta y dice a sus padres que o se la da o se la da, o se la lleva y se casa con ella, casar. Ese joven no entiende que es una política global, de que todos los países respaldan en los foros internacionales, los ODS. Necesita sentir que la política, que la seguridad funciona en su comunidad. Y luego, conexión de la agenda pública con las aspiraciones de la ciudadanía. Los jóvenes deben sentirse escuchados y deben sentir que interactúan directamente con su presidente en Twitter, por ejemplo. Eso nunca lo vimos. Otra cosa que recalco de esta experiencia en Santander, escucha activa de la ciudadanía. Priorización. Dicen, hay que priorizar, hay que llevar una agenda pública que funcione y hay que hacer una agenda donde los jóvenes se sientan identificados y que las aspiraciones de los jóvenes de la agenda pública sea la misma de la agenda gubernamental o la agenda de los ciudadanos, la agenda ciudadana. Comunicación efectiva y conexión con los mismos jóvenes. Agilidad y virtualidad en la administración pública. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que si usted viaja a Nicaragua, ahora lo hace menos tiempo. Su servidor ya no se baja del vehículo como cualquier ciudadano para poder ser revisado para pasar a Guatemala con su DUI. Tardé 5 minutos en pasar frontera. Eso significa que la integración funcione. Eso significa que las cosas de la integración, que los grandes proyectos de la política funcionen para los jóvenes. Luego, servicios en línea. La virtualidad solo funciona si se individualiza para las personas. Cada ciudadano tiene una aspiración. ¿Estamos respondiendo a las necesidades de cada ciudadano de acuerdo al perfil que tiene? Un joven emprendedor que necesita llevar sus mercancías a Honduras. Una joven de Costa Rica, que es un caso real, desea poner su versión de Airbnb en Centroamérica y tiene un éxito en Costa Rica y quiere trasladarlo a El Salvador. ¿Cuánto tiempo tarda en cruzar frontera? ¿Cuánto tiempo en abrir una nueva empresa? Es decir, señoras y señores, la política y los gobiernos deben funcionar para que los jóvenes se sientan parte. Agilidad en la toma de decisiones. Ustedes saben que estamos en una época de la inmediatez, en donde todo funciona a distintas velocidades y por distintas capas de información y comunicación. El gobierno no puede ser menos y el gobierno no puede decir hay que esperar. Como bien dijeron al inicio, trabajo con la ministra de Relaciones Exteriores y lo primero que vi al llegar al despacho fue cómo estamos atendiendo a la diáspora más próxima o a los salvadoreños en el exterior más próximo, los ex-bolsones. Los hemos identificado con un carnet para que puedan cruzar con sus mercancías, con sus ideas, con sus aspiraciones, con sus sueños, con sus hijos y con la necesidad de estudiar a territorio salvadoreño. Y lo hemos hecho en tiempo récord y lo hemos hecho cuidando a cada uno de los que consideramos salvadoreños más próximos en el exterior, los ex-bolsones. Por supuesto que supongo yo que nuestro oficial sabe que la Fuerza Armada, que la PNC, que Dirección, Migración y Extranjería han hecho que ese proyecto de identificar a salvadoreños que viven en los ex-bolsones, porque también son salvadoreños, pues tengan identificación y puedan cruzar no como extraños, sino como salvadoreños a su territorio, a El Salvador. Entonces, si ustedes se fijan, para los jóvenes que viven en los ex-bolsones, la política funciona, las instituciones funcionan y su presidente funciona. Si logramos esto en el mundo, tendremos una agenda transformadora. Porque ¿cuánto tengo? ¿Voy bien? Porque se nos dijo,
se nos dijo que había una década de oportunidades en América Latina. Luego luego se nos dijo que había una década perdida. Y una antecesora antes del almuerzo dijo que si no se aprovechan las transformaciones, se vuelven, yo le voy a poner una bonita palabra, retos del desarrollo. Y es eso. Si no hay transformaciones en el mundo que tengan calado en cada uno de los corazones de las personas y que sientan que la política funciona hombro a hombro con cada ciudadano, definitivamente no vamos a dar resultados, no vamos a apropiar a la gente y el sentido de pertenencia sobre las agendas globales va a quedar en eso, en la política, en los diplomáticos y en los organismos internacionales. El resumen de mi ponencia, que duraba 1 hora y que con esto termino, es: señoras y señores, involucremos a los jóvenes, hagámoslos soñar, pero demostrémosle que las instituciones, que la política, que la gobernanza funciona para los 1.800 millones de jóvenes en el mundo. Y podemos empezar por nuestro metro cuadrado, incentivando a los jóvenes que veo allá, y que espero que el siguiente foro que tengamos en el marco de la presidencia pro tempore del SICA, que le toca a un hermano país, los veamos a ustedes de este lado, porque los adultos poco tenemos ya que decir sobre la juventud y sus aspiraciones. Muchísimas gracias, felicito al señor vicepresidente de la República por este foro, agradezco mucho la invitación y les invito por favor a seguir adelante luchando por implementar esta agenda y conectar a los jóvenes con la política global. Muchísimas gracias.